Hay momentos en tu carrera donde todo cambia en cuestión de segundos, donde una sola decisión, una sola traición, redefine completamente quién eres y qué representas. Para mí, ese momento llegó un martes por la tarde, en la sala de conferencias del piso 22, cuando Gabriela Mendoza me miró a los ojos y dijo las palabras que cambiarían todo. Fernanda, hemos decidido que ya no formas parte del equipo del Proyecto Titán. Me llamo Fernanda Navarro, tengo 44 años y llevo 17 trabajando en Mercurio Global, una multinacional de consultoría estratégica con presencia en 40 países. Durante casi 2 décadas, construí mi reputación como la ejecutiva que salvaba cuentas imposibles, la que convertía a clientes escépticos en socios leales, la que generaba relaciones que duraban años. Pero ese martes, nada de eso pareció importar. ¿Perdón? Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. La adrenalina aún no había llegado a mi sistema. Sentí cómo el aire acondicionado de la sala de conferencias soplaba contra mi cuello, un recordatorio frío de la realidad que estaba a punto de enfrentar. Gabriela, 5 años menor que yo, recién ascendida a directora regional, después de solo 6 años en la empresa, ajustó sus lentes de diseñador y sonrió con esa expresión que había perfeccionado. Profesional, pero con un toque de condescendencia. Es una decisión estratégica, Fernanda. Necesitamos sangre nueva en este proyecto. Perspectivas frescas. Ya sabes cómo es esto. Alrededor de la mesa, otros 6 colegas evitaban mi mirada. Reconocí sus rostros. Miguel, con quien había trabajado en el proyecto de Madrid hace 3 años. Sara, quien me había pedido consejos sobre su primera presentación ejecutiva. Lucas, recién llegado de la oficina de Buenos Aires. Todos sabían lo que significaba este momento y ninguno se atrevía a intervenir. El silencio era ensordecedor, roto solo por el zumbido casi imperceptible de las luces LED del techo. El proyecto Titán era el contrato más grande que Mercurio Global había conseguido en Europa en los últimos 5 años. Una transformación digital completa para Norvest Industries, un conglomerado noruego con operaciones valoradas en más de 800 millones de euros anuales. Yo había estado en ese proyecto desde el día 1, desde antes del día 1, si somos honestos. Gabriela, yo fui quien presentó la propuesta inicial a Norvest hace 8 meses. Mantuve mi tono profesional, aunque cada palabra me costaba más esfuerzo. Podía sentir la tensión en mi mandíbula, el nudo formándose en mi garganta. Yo construí la relación con su equipo ejecutivo. Yo desarrollé la estrategia completa basándome en meses de investigación sobre su cultura organizacional. Y apreciamos enormemente tu trabajo preliminar. Me interrumpió con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sus uñas, perfectamente manicuradas, tamborileaban sobre la mesa de caoba, un ritmo irritante que parecía marcar mi destitución. Pero ahora necesitamos llevar esto al siguiente nivel. Si te gustó esta historia de poder corporativo y quieres ver más revelaciones sobre el verdadero funcionamiento de las multinacionales, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta. ¿Qué harías tú en la situación de Fernanda? Tu apoyo hace posible que siga compartiendo estas historias. Dicho esto, Fernanda, Javier liderará el proyecto de ahora en adelante. Javier Solís, sentado al otro lado de la mesa, tenía la decencia de parecer incómodo. Su cara estaba pálida y evitaba mi mirada como si yo fuera Medusa. Él y yo habíamos trabajado juntos en 4 proyectos anteriores. Era competente, sí, pero no conocía a Norvest. No había pasado docenas de horas en llamadas nocturnas con Erik Halvorsen, el CEO de Norvest. No sabía que a Erik le molestaban las presentaciones excesivamente formales, que prefería datos concretos sobre teorías abstractas, que su padre había construido la empresa desde cero
y que Eric valoraba la autenticidad por encima de todo. Javier no sabía que Eric Halvorsen perdía la paciencia con la jerga corporativa vacía, que sus reuniones más productivas sucedían después de las 6 p.m. hora de Oslo, cuando el estrés del día se disipaba, que su pasión real no era solo el crecimiento empresarial, sino preservar los valores que su padre había inculcado en cada rincón de Nordvest. Esos detalles no estaban en ningún informe, estaban en meses de conversaciones genuinas, de escuchar, de construir confianza. Entiendo, fue todo lo que dije. Me levanté, recogí mi portátil y mis notas, papeles que contenían horas de análisis detallado, mapas de stakeholders, notas sobre las preferencias culturales de cada miembro del equipo ejecutivo de Nordvest, y salí de esa sala con la cabeza en alto, pero por dentro estaba destrozada. El camino de regreso a mi oficina nunca se había sentido tan largo. Cada paso resonaba en el pasillo de mármol pulido. Pasé frente a las oficinas de colegas que probablemente ya sabían lo que había sucedido. En Mercurio Global, las noticias viajaban más rápido que los correos internos. Vi las miradas de reojo, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando pasaba. Podía imaginar los mensajes de WhatsApp circulando. ¿Escuchaste lo de Fernanda? Fuera del proyecto Titán. Gabriela la sacó. Esa noche, sentada en mi apartamento con una copa de vino que no me estaba bebiendo, repasé todo mentalmente. Mi gato, Dante, se frotaba contra mis piernas, ajeno al drama corporativo que consumía mi mente. ¿Qué había hecho mal? Había sido mi presentación del mes pasado donde cuestioné algunos de los números del forecast de Gabriela. Mi negativa a trabajar el fin de semana de mi aniversario de bodas, el 20º que mi esposo Ricardo había planeado durante meses, o simplemente era que Gabriela, en su necesidad de demostrar su valor como nueva directora regional, necesitaba marcar territorio eliminando a quien ella percibía como competencia. Ricardo entró a la sala, vio mi expresión y sin decir palabra se sentó a mi lado. Después de 20 años de matrimonio, sabía cuándo necesitaba silencio y cuándo necesitaba palabras. Esta vez solo necesitaba su presencia. Me sacaron del proyecto, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. 17 años, Ricardo. 17 años construyendo esta carrera y en un martes por la tarde, nada de eso importó. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él tomando mi mano. No lo sé, admití. Y era verdad. Por primera vez en mi carrera, genuinamente no sabía cuál era mi próximo paso. La respuesta llegó 2 días después, cuando mi asistente, Carolina, entró a mi nueva oficina, notablemente más pequeña que la anterior sin la vista al río que había tenido durante los últimos 5 años, con expresión preocupada. Fernanda, necesitas ver esto. Puso su tablet frente a mí, sus manos temblando ligeramente. Era un correo interno. Gabriela había enviado una actualización del proyecto Titán a toda la división europea, más de 300 personas. En él describía la nueva dirección estratégica que ella personalmente había diseñado para Nordvest. Mencionaba el equipo renovado que ella había cuidadosamente seleccionado con las mejores mentes de la empresa. Había hasta un párrafo sobre cómo ella había identificado las oportunidades clave en la cuenta, sobre su visión innovadora para la transformación digital de Nordvest. Ni una sola mención a mi nombre, ni una. En ese correo de 1500 palabras detallando cada aspecto del proyecto, un proyecto que yo había conceptualizado, investigado, propuesto y vendido, mi nombre estaba ausente, como si 8 meses de trabajo intenso, de vuelos a Oslo, de madrugadas refinando presentaciones, de llamadas interminables construyendo relaciones, simplemente nunca hubieran existido. 17 años construyendo esta carrera.
17 años siendo la empleada modelo, la que se quedaba hasta tarde, la que nunca decía que no, la que sacrificaba vacaciones por deadlines, la que había perdido la graduación de preparatoria de mi sobrina porque tenía una presentación urgente, la que había cancelado el viaje de aniversario número 15 porque un cliente necesitaba soporte de crisis, la que había construido la reputación de Mercurio Global en 3 mercados europeos clave. Y en un solo correo, mi trabajo desaparecía como si nunca hubiera existido. Hay más, dijo Carolina, su voz apenas un susurro. Se aseguró de que la puerta estuviera cerrada antes de continuar. Escuché a Gabriela hablando con Recursos Humanos ayer. Estaba en el baño del 3er piso, en una llamada. No sabía que yo estaba en el cubículo. Está construyendo un caso para eventualmente prescindir de ti. Dice que tu estilo de trabajo está desactualizado y que no te adaptas bien a los cambios organizacionales. Están documentando cada pequeño error, cada proyecto que no salió perfecto, cada vez que cuestionaste una decisión suya. La habitación dio vueltas. El aire se sentía denso, difícil de respirar. No solo me habían sacado del proyecto, me estaban preparando para despedirme. Sistemáticamente, metódicamente, con la precisión de un cirujano removiendo un tumor. Carolina, dije, mi voz más firme de lo que me sentía, necesito que seas muy cuidadosa. No te arriesgues por mí. Si Gabriela descubre que me contaste esto, ya me arriesgué, interrumpió ella, sus ojos brillando con determinación. Llevo 3 años trabajando contigo, Fernanda. He visto cómo tratas a la gente, cómo yo, una asistente de 26 años sin experiencia, nunca fui solo la chica que trae café para ti. Me enseñaste, me mentoreaste, me recomendaste para ese curso de gestión de proyectos. Gabriela me ofreció trabajar directamente para ella la semana pasada, un aumento de sueldo, mejor título, y le dije que no, porque lealtad no se compra con dinero. Se gana con respeto. Sentí lágrimas picando en mis ojos, pero las contuve. No aquí. No todavía. Esa noche no dormí. A las 3 a.m. estaba sentada en mi sala, Dante dormido a mi lado mirando el techo, cuando mi teléfono vibró. Un correo. A esas horas. Era de Erik Halvorsen. Estimada Fernanda, he estado intentando contactarte directamente, pero parece que tus colegas están filtrando mis comunicaciones. He enviado 3 correos en los últimos 4 días preguntando específicamente por ti y en cada respuesta me dicen que el equipo manejará mis inquietudes. Necesito hablar contigo urgentemente sobre el proyecto. El enfoque que están presentando Javier y Gabriela no se alinea con lo que discutimos durante meses. De hecho, están proponiendo exactamente lo que te dije que no queríamos hace 3 meses, una solución genérica de consultoría que ignora completamente nuestra cultura organizacional única. ¿Podemos hablar mañana? Esto es crítico. Mi consejo directivo está cuestionando si Mercurio Global realmente entiende nuestra visión. Erik. Leí el correo 3 veces, luego 4. Cada palabra resonaba con la frustración de Erik, un eco de mis propios sentimientos. Una sonrisa lenta comenzó a formarse en mis labios, porque aquí está lo que Gabriela nunca supo, lo que nunca se molestó en averiguar antes de sacarme del proyecto. Erik Halvorsen y yo no solo teníamos una relación profesional. Durante los 8 meses que trabajé en la propuesta inicial, construimos algo que va más allá de contratos y presentaciones. Construimos confianza. Cuando el padre de Erik falleció repentinamente hace 5 meses, un ataque al corazón mientras inspeccionaba una de las plantas en Bergen, yo fui quien envió condolencias personales, no un correo corporativo genérico, una carta escrita a mano a su madre
expresando mi admiración por el legado que su esposo había construido. Llamé a Eric no para hablar de deadlines o entregas, sino para preguntarle cómo estaba él como ser humano. Le compartí mi propia experiencia perdiendo a mi padre hace 10 años, cómo el dolor nunca desaparece completamente, pero se transforma en algo que puedes llevar. Cuando Nordvest enfrentó una crisis de relaciones públicas hace 3 meses, un artículo mal investigado en un periódico de negocios noruego sugiriendo prácticas laborales cuestionables, yo fui quien lo llamó a las 11 p.m. con ideas, sin esperar nada a cambio, sin pensar en billable hours o en cómo esto beneficiaría a Mercurio Global. Solo quería ayudar a alguien que estaba pasando por un momento difícil. Cuando Eric me confesó en una llamada que sentía el peso de las expectativas familiares, que tenía miedo de no estar a la altura del legado de su padre, que a veces se despertaba a las 3 a.m. con pánico de estar arruinando lo que 3 generaciones habían construido, yo escuché. Realmente escuché. No interrumpí con soluciones corporativas o platitudes vacías. Solo escuché, validé sus sentimientos y compartí mis propios miedos sobre estar a la altura de las expectativas en mi carrera. Eso es lo que Gabriela no entendía. Los negocios no son solo números y estrategias, son relaciones humanas, son confianza, son años de inversión emocional que no aparecen en ningún reporte trimestral. No puedes fabricar ese tipo de conexión en un PowerPoint o en una reunión de 2 horas. Respondí el correo de Eric. Buenos días, Eric. Lamento mucho las complicaciones y la falta de comunicación directa. Estaré encantada de hablar contigo. Mañana a las 10 a.m. hora de Oslo, podemos revisar tus inquietudes y asegurarnos de que el proyecto refleje la visión que hemos estado desarrollando juntos. Su respuesta llegó en minutos. Perfecto. Y Fernanda, quiero que sepas algo. Cuando firmamos este contrato, no fue porque Mercurio Global tuviera el deck más bonito o las credenciales más impresionantes. Otras 5 consultoras nos presentaron propuestas, algunas con nombres más grandes y presupuestos más altos. Firmamos porque confiaba en ti, en tu visión, en tu entendimiento genuino de nuestra empresa, en el hecho de que pasaste 3 días en nuestra planta de Bergen hablando con trabajadores de piso, no solo con ejecutivos. Si esto va a funcionar, necesito que estés involucrada. De lo contrario, mi consejo directivo y yo necesitamos reconsiderar todo el acuerdo. Cerré mi portátil y, por primera vez en 4 días, dormí profundamente. La llamada del día siguiente fue reveladora. Eric fue directo. Fernanda, la presentación que Javier y Gabriela enviaron la semana pasada es exactamente el tipo de consultoría genérica que hemos rechazado de otras 5 empresas. Son plantillas estándar con nuestro logo pegado encima. Hay un slide sobre optimización de procesos que es idéntico, palabra por palabra, a una presentación que McKinsey nos mostró hace 6 meses. ¿Recuerdas cuando hablamos sobre la resistencia al cambio en nuestras plantas de producción en Bergen? Sobre cómo muchos de nuestros empleados llevan 20, 30 años con nosotros y ven la digitalización como una amenaza a sus trabajos, sobre cómo necesitábamos un enfoque cultural antes que tecnológico, construyendo confianza antes de implementar sistemas. No hay nada de eso en su propuesta. Es como si nunca hubiéramos tenido esas conversaciones. Su frustración era palpable. Podía imaginarlo en su oficina con vista al fiordo de Oslo, probablemente paseando como hacía cuando estaba molesto. Eric, ya no soy parte del equipo del proyecto, le dije honestamente. No tenía sentido ocultar la verdad. Me retiraron hace una semana. Decisión de la nueva directora regional. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea.
tan largo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba controlada pero tensa, como un resorte a punto de liberarse. Te retiraron. La persona que entendió nuestra visión desde el principio, que diseñó toda la estrategia inicial, que conoce nuestra cultura organizacional mejor que algunos de nuestros propios ejecutivos, que se sentó con obreros en Bergen a tomar café y escuchar sus preocupaciones, ¿te retiraron? Decisiones estratégicas, repetí las palabras de Gabriela, sin poder evitar el tono irónico. Necesitaban sangre nueva, perspectivas frescas. Ya veo. Eric hizo una pausa. Pude escuchar papeles moviéndose, quizás golpeando su escritorio con frustración. Fernanda, necesito que entiendas algo. Nordvest no es solo otro cliente para mí. Es el legado de mi padre, el trabajo de su vida. Mi abuelo comenzó esta empresa en 1952, con 3 empleados en un taller en las afueras de Oslo. Mi padre la expandió a lo que es hoy. Cada decisión que tomo afecta no solo números en un balance, sino familias que han trabajado con nosotros durante generaciones. No voy a confiar esa responsabilidad a personas que claramente no entienden quiénes somos o qué necesitamos. Voy a ser muy claro. O tú vuelves al proyecto como líder estratégica con autoridad completa, o Nordvest reconsidera completamente su relación con Mercurio Global. Mi corazón latía con fuerza. Podía sentir la adrenalina corriendo por mis venas. Eric, eso es muy generoso, pero no puedo pedirte que... No me estás pidiendo nada. Yo estoy estableciendo los términos de mi contrato, mi empresa, mis reglas, y mi regla es esta. Trabajo contigo o no trabajo con Mercurio Global. Punto. No es personal contra tus colegas. Estoy seguro de que son profesionales competentes, pero competencia técnica sin entendimiento cultural es inútil para nosotros. He visto demasiadas consultorías entrar con mejores prácticas globales que ignoran nuestras realidades locales. No cometeré ese error con el legado de mi padre. Colgamos después de acordar que él contactaría directamente a la oficina corporativa en Nueva York. Yo me senté en mi oficina, mirando el teléfono, procesando lo que acababa de suceder. Por primera vez en días, sentí algo parecido a esperanza. No porque disfrutara viendo a Gabriela en problemas, no soy vengativa por naturaleza, sino porque sentía que finalmente el trabajo genuino que había invertido estaba siendo reconocido. No tuve que esperar mucho. 2 horas después, Carolina entró corriendo, sin siquiera tocar la puerta. «Fernanda», Gabriela acaba de recibir una llamada del CEO Global. Todo el piso 23 puede escucharla gritando en su oficina y acaban de convocarte a una reunión de emergencia con el comité ejecutivo en 30 minutos. 30 minutos, Fernanda. El comité nunca se reúne con tan poca anticipación, a menos que sea algo realmente grave. La sala de reuniones del piso 24 era donde sucedían las decisiones realmente importantes. Yo había estado ahí solo 3 veces en 17 años. Una vez cuando gané mi primer cliente importante, una vez durante una crisis cuando perdimos una cuenta de 20 millones y una vez para discutir mi promoción a Senior Director hace 4 años. Las paredes eran de vidrio, pero con un tinte que hacía imposible ver desde afuera. La mesa era una pieza masiva de nogal importado. Todo en esa sala gritaba poder. Cuando entré estaban presentes el CEO de la región Europa, el CFO, la directora de recursos humanos, y, luciendo como si hubiera visto un fantasma, Gabriela. Su maquillaje perfecto no podía ocultar la palidez de su rostro, las pequeñas gotas de sudor en su frente. «Fernanda, siéntate por favor». El CEO, Antonio Ruiz, un español de 60 años con reputación de ser implacable pero justo, fue directo al punto. No hubo pequeñas conversaciones,
No hubo preámbulos. Acabamos de tener una conversación muy interesante con Erik Halvorsen de Norvest Industries. Una conversación que duró 40 minutos y que, francamente, me ha dejado con serias preocupaciones sobre cómo estamos manejando nuestra cuenta más importante en Europa. Gabriela me lanzó una mirada que podría haber derretido acero. Vi en sus ojos una mezcla de furia, humillación y miedo. Nos informó, continuó Antonio, cada palabra medida y deliberada, que a menos que tú, específicamente tú, seas restaurada como líder estratégica del proyecto Titán, con autoridad completa sobre el enfoque y la implementación, ellos cancelarán el contrato. Un contrato de 50 millones de euros durante 3 años. Nos dio una semana para resolver esto o comenzarán conversaciones con otras consultoras. ¿Puedes explicarnos qué tipo de relación has construido con este cliente? Miré a Gabriela antes de responder. Sus puños estaban apretados sobre la mesa, sus nudillos blancos. Su cara estaba pálida, casi gris. He construido una relación basada en confianza, entendimiento mutuo y respeto genuino por su organización y sus desafíos únicos. Erik Halvorsen y yo hemos trabajado juntos durante 8 meses, invirtiendo tiempo en realmente entender su cultura corporativa, no solo sus necesidades técnicas. He visitado sus instalaciones 4 veces, he hablado con empleados de todos los niveles, desde el consejo directivo hasta los operadores de maquinaria en Bergen. He estudiado la historia de su empresa, he entendido sus objetivos a largo plazo y he trabajado para desarrollar una estrategia que respete su legado mientras los prepara para el futuro. No fue solo una relación cliente-proveedor, fue una asociación estratégica basada en valores compartidos y respeto mutuo. El CFO, un alemán meticuloso llamado Klaus, revisó algunos documentos. Veo aquí que tú iniciaste el contacto con Norvest hace casi 1 año, que desarrollaste la propuesta completa. 328 páginas según este registro, que tuviste 47 reuniones y llamadas registradas con su equipo ejecutivo, que fuiste personalmente a Oslo 5 veces, a Bergen 3 veces, que construiste relaciones no solo con Erik Halvorsen, sino con 8 de sus 10 miembros del consejo directivo. Gabriela giró hacia ella, su voz fría como el hielo. ¿Por qué exactamente se tomó la decisión de remover a Fernanda de este proyecto sin consultar primero con el cliente? Gabriela tartamudeó. Por primera vez desde que la conocía, la vi verdaderamente sin palabras. Yo pensé que necesitábamos renovar el equipo, traer nuevas perspectivas. Javier tiene experiencia en transformación digital en empresas manufactureras. Pensé que sería una mejor opción para la fase de implementación. Era una decisión estratégica de gestión de recursos. Javier tiene experiencia, la interrumpió Antonio, su voz cortante como cristal, pero aparentemente no tiene la relación que mantiene a este cliente leal a nuestra empresa. ¿Consultaste con Erik antes de hacer este cambio? Silencio. Gabriela miraba la mesa. ¿Consultaste con el cliente antes de remover a la persona que él específicamente solicitó como líder del proyecto cuando firmamos el contrato? La voz de Antonio subió ligeramente. No pensé que fuera necesario, murmuró Gabriela. Es nuestra prerrogativa interna decidir la composición de nuestros equipos. Nuestra prerrogativa. Antonio la cortó de nuevo. No incluye alienar a un cliente de 50 millones de euros porque no hiciste tu tarea. Fernanda, efectivo inmediatamente, eres restaurada como líder estratégica senior del proyecto Titán. Además, se te otorga autoridad final sobre todas las decisiones estratégicas del proyecto. Reportarás directamente a mí, no a la estructura regional. Esto es demasiado importante para arriesgarlo con más malentendidos.
La habitación estaba en completo silencio. Podía sentir los ojos de Gabriela clavados en mí. Podía sentir su humillación, su rabia contenida. Parte de mí, una parte pequeña y mezquina, disfrutaba este momento, pero otra parte, la parte que había construido una carrera basada en profesionalismo e integridad, solo sentía tristeza por lo innecesario de todo esto. Pero Antonio no había terminado. Gabriela, tú supervisarás los aspectos operativos y administrativos del proyecto, bajo la dirección estratégica de Fernanda. Además, quiero una revisión completa de cómo se tomó esta decisión y por qué no se consultó con el cliente antes de realizar cambios tan significativos en el equipo de liderazgo. Esto pudo habernos costado nuestra cuenta más importante en Europa. Klaus se dirigió al CFO. Quiero un análisis de riesgo de todas nuestras cuentas principales en Europa. Necesito saber si hay otros clientes donde hemos hecho cambios de equipo sin consulta adecuada. Cuando salí de esa reunión, Carolina me estaba esperando en el pasillo con los ojos como platos. ¿Qué pasó ahí dentro? Todo el piso está especulando. Vi a Gabriela salir y parecía destruida. Sonreí, pero era una sonrisa cansada, sin triunfalismo. Justicia, Carolina. Pasó justicia, pero la historia no terminó ahí. De hecho, apenas comenzaba. Durante las siguientes semanas, mientras trabajaba directamente con Eric y su equipo para refinar la estrategia de transformación de Norvest, comencé a notar patrones inquietantes. Revisando los archivos del proyecto, encontré correos donde Gabriela había estado sistemáticamente tomando crédito por el trabajo de otros, no solo el mío. Había al menos 4 proyectos más donde ella había renovado equipos para luego presentarse como la arquitecta de estrategias que otros habían desarrollado. En el proyecto de Frankfurt con Deutsche Innovation AG, había sido Manuel quien desarrolló toda la estrategia de entrada al mercado. Gabriela lo removió 3 meses después, presentó el trabajo de Manuel como suyo y se llevó el bono de rendimiento. En el proyecto de Milán con Rossini Enterprises, había sido Sofía quien construyó la relación con la familia fundadora durante 1 año. Gabriela la reubicó a proyectos menores y luego se presentó en la conferencia anual como la arquitecta del éxito italiano de Mercurio Global. El patrón era claro, metódico y absolutamente despiadado. En una llamada tarde en la noche con Carolina, quien se había convertido en mi aliada más leal, ella me confesó: «Fernanda, hay más. Gabriela ha estado construyendo archivos sobre empleados senior, buscando razones para prescindir de cualquiera que ella considere una amenaza. Tú eras solo la primera de la lista. Hay 5 nombres más. Tengo copias de los documentos. Los encontré en un folder compartido que ella pensó que había restringido, pero que yo todavía tenía acceso desde cuando era su asistente temporal el año pasado». ¿Quiénes? Carolina nombró a 4 ejecutivos que, como yo, tenían más de 1 década en la empresa, relaciones sólidas con clientes y, curiosamente, todos eran mayores que Gabriela. Manuel, 51 años, en la empresa desde 1998. Mercedes, 52 años, experta en fusiones y adquisiciones. Roberto, 48 años, especialista en transformación organizacional. Sofía, 47 años, con la red de contactos más impresionante en Italia. Entendí entonces que esto no era solo sobre mí, era un patrón sistemático. Gabriela estaba eliminando a cualquiera con más experiencia, más conexiones, más credibilidad que ella, para consolidar su poder. Era una purga generacional disfrazada de renovación estratégica. Estaba construyendo un equipo de leales que le debían sus posiciones a ella, eliminando a cualquiera que pudiera cuestionar sus decisiones o, peor aún, superarla en competencia o conocimiento. Tomé una decisión.
No iba a ser solo sobre salvar mi carrera, iba a ser sobre proteger a los demás, sobre exponer un patrón de comportamiento que, si continuaba, destruiría el tejido de experiencia y relaciones que había hecho a Mercurio Global exitosa. Pasé las siguientes 3 semanas documentando todo meticulosamente. Cada correo donde Gabriela se atribuía trabajo ajeno, cada renovación de equipo que coincidía sospechosamente con el éxito de un proyecto que ella no había iniciado. Cada conversación con recursos humanos sobre empleados desactualizados que casualmente tenían las mejores relaciones con clientes. Cada evaluación de desempeño donde de repente empleados ejemplares recibían calificaciones mediocres después de años de excelencia. Contraté a un abogado laboral, no porque quisiera demandar, sino porque necesitaba asegurarme de que estaba documentando todo correctamente, éticamente, y de manera que protegiera tanto a mí como a los otros empleados afectados. Mientras tanto, el proyecto Titán avanzaba brillantemente. Eric estaba eufórico con el nuevo enfoque refinado que habíamos desarrollado juntos. Esto, Fernanda, esto es exactamente lo que necesitábamos. ¿Ves? Por esto insistí en que volvieras. Nadie más lo entendió. Javier es un buen técnico, pero no capta el alma de lo que estamos tratando de lograr. En la celebración de los 3 meses del proyecto relanzado, cuando Nordvest confirmó una expansión del contrato de 50 a 85 millones de euros durante 5 años, citando específicamente su confianza en el enfoque culturalmente sensible y estratégicamente innovador, Antonio me llamó a su oficina. Fernanda, esto es extraordinario. Nordvest no solo está encantado con el progreso. Acaban de recomendarnos a 3 empresas más en Escandinavia. Eric personalmente llamó a sus contactos en Bergen Marine Systems, Oslo Financial Group y Stavanger Energy Solutions. Eso es potencialmente otros 120 millones en nuevos negocios. Tú has construido algo extraordinario aquí. No solo un proyecto exitoso, sino un embajador que está activamente generando nuevas oportunidades para nosotros. Gracias, Antonio. Hice una pausa. Respiré profundo. Este era el momento. Pero hay algo que necesitas saber, algo que va más allá del proyecto Titán. Puse frente a él la carpeta que había estado compilando, ahora de 87 páginas, cada una documentada, verificada, con correos de respaldo, testimonios confidenciales y un análisis de impacto financiero. Esto es un análisis detallado de los últimos 12 meses de decisiones de personal bajo la dirección regional de Gabriela. Verás un patrón preocupante que afecta no solo la moral del equipo, sino potencialmente nuestra retención de clientes y nuestra reputación en el mercado. Antonio pasó la siguiente hora revisando los documentos. Su expresión se volvía más sombría con cada página. Tomó notas, hizo preguntas puntuales. Su experiencia de 4 décadas en el negocio le permitía ver inmediatamente las implicaciones. Hay 6 empleados senior, continué cuando terminó de leer, todos con más de 10 años de experiencia, todos con relaciones sólidas con clientes establecidas antes de la llegada de Gabriela, que han sido renovados de sus proyectos en los últimos 6 meses. En cada caso, Gabriela o alguien de su círculo directo, específicamente 3 de sus ex colegas de su antigua empresa, tomó sus lugares. En 4 casos, los clientes expresaron confusión o descontento. Tengo los correos. En 2 casos, casi perdimos las cuentas por completo. Solo intervenciones de último minuto salvaron esas relaciones. ¿Por qué no reportaste esto antes? Su tono no era acusatorio, sino genuinamente curioso. Porque yo era parte del problema, Antonio. Estaba en esa lista. Necesitaba asegurarme de que no era solo mi perspectiva sesgada, que no era solo resentimiento personal nublando mi juicio. Necesitaba pruebas concretas,
Necesitaba verificar cada afirmación, cada patrón. Y honestamente, hasta que Eric intervino y me dio esta plataforma de nuevo, no estaba segura de que alguien me escucharía. Una semana después, Gabriela fue transferida a una posición en la oficina de Sydney, Australia. Técnicamente un movimiento lateral. El título era el mismo, el salario casi idéntico, pero todos sabíamos lo que significaba. Era el exilio corporativo. La oficina de Sydney era pequeña. Principalmente manejaba cuentas locales de menor escala. Era donde la empresa enviaba a ejecutivos que no querían despedir públicamente, pero que necesitaban alejar de posiciones de poder. El comunicado interno habló de nuevas oportunidades en mercados emergentes y expandir su experiencia global. Nadie se lo creyó. Javier, quien había tenido la decencia de admitir privadamente que había sido presionado por Gabriela para aceptar mi posición en el proyecto Titán, se convirtió en mi subdirector. Resultó que él había estado tan incómodo con la situación como yo. Nunca me sentó bien, me confesó durante un café. Sabía que tú habías construido todo desde cero, pero Gabriela me dijo que era mi oportunidad de demostrar mi valía, que si no aceptaba, traería a alguien de afuera. Pensé que al menos si era yo, podría mantener algo del trabajo original intacto. Fue una racionalización débil, lo sé. Los 5 empleados que Gabriela había marcado para renovación fueron no solo protegidos, sino activamente promovidos. Mercedes, la experta en fusiones y adquisiciones de 52 años, que había sido degradada a proyectos menores, terminó liderando nuestra expansión en América Latina, generando 200 millones en nuevos contratos en su primer año. Su experiencia, su red, su conocimiento profundo del mercado, todo eso que Gabriela había desechado como anticuado, resultó ser exactamente lo que necesitábamos. Manuel, quien había desarrollado la estrategia alemana, fue promovido a director de innovación estratégica, un rol nuevo creado específicamente para capturar y compartir las mejores prácticas a través de todas nuestras oficinas europeas. Roberto se convirtió en el líder de nuestro nuevo programa de mentoría, conectando empleados senior con talento joven, creando exactamente el tipo de transferencia de conocimiento que la organización necesitaba. En cuanto a mí, 6 meses después del incidente, fui promovida a directora regional de Europa, la posición que Gabriela había ocupado. Irónico, ¿verdad? Pero no la quise por venganza o triunfo. La acepté porque, genuinamente, creía que podía hacer una diferencia, que podía construir un equipo basado en mérito, colaboración y respeto mutuo. Mi primera acción como directora regional fue implementar un nuevo protocolo. Cualquier cambio en el liderazgo de proyectos requeriría consulta con el cliente. Nada de más, decisiones estratégicas unilaterales que pusieran en riesgo relaciones que tomaron años construir. Mi segunda acción fue establecer un programa de guardianes de relaciones, reconocimiento formal para empleados que construían lealtad de clientes a largo plazo. No solo cerraban ventas, porque eso es lo que importa, no los números trimestrales que se ven bien en un PowerPoint, sino las relaciones que generan negocios recurrentes, referencias y reputación. Pero lo más importante vino en una llamada con Eric, casi un año después de todo esto. Fernanda, ¿sabes por qué insistí en que volvieras al proyecto aquel día? ¿Porque entendía la visión de Nordvest? Parcialmente, pero la verdadera razón es que cuando mi padre falleció, tú fuiste la única persona en Mercurio Global que me llamó como ser humano, no como cliente. No preguntaste sobre el proyecto, no preguntaste sobre plazos, no dijiste tómate todo el tiempo que necesites mientras claramente esperabas que fuera solo unos días. Preguntaste cómo estaba yo.
Enviaste una carta escrita a mano a mi madre, una mujer de 78 años que apenas habla inglés, así que escribiste la carta en noruego. ¿Sabes cuánto significó eso para ella? ¿Para mí? Esos detalles, Fernanda, esos pequeños actos de humanidad genuina que no aparecen en ninguna métrica de rendimiento, eso es lo que construye lealtad real, no las presentaciones elegantes o las promesas grandiosas. La humanidad. Sus palabras me impactaron profundamente, porque ahí estaba la verdad fundamental que Gabriela nunca entendió. El poder real en los negocios no viene de eliminar competencia o acumular títulos o manipular organigramas. Viene de construir relaciones auténticas, de invertir en las personas, tanto clientes como colegas, de recordar que detrás de cada contrato, cada proyecto, cada decisión estratégica, hay seres humanos con esperanzas, miedos y sueños. Hoy, 3 años después de ese martes en la sala de conferencias del piso 22, dirijo un equipo de 120 personas en toda Europa. El proyecto Titán se ha expandido a una asociación estratégica de 10 años con Nordvest, valorada en más de 300 millones de euros. Eric y yo seguimos hablando regularmente. De hecho, él y mi esposo Ricardo se conocieron el año pasado cuando visitamos Oslo y ahora intercambian recomendaciones de vinos, que es la pasión de ambos. La empresa de Eric ha referido a Mercurio Global otros 15 clientes importantes, pero más que eso, Eric se ha convertido en un verdadero amigo. Alguien con quien puedo hablar no solo de estrategias de negocio, sino de la vida, de los desafíos de balance entre trabajo y familia, de mantener integridad en un mundo corporativo que a menudo premia el cinismo. Gabriela dejó Mercurio Global hace 18 meses. La oficina de Sydney era solo una parada temporal. Escuché que está en otra consultoría en Australia, empezando de nuevo. Espero que haya aprendido algo de todo esto, aunque lo dudo. Algunas personas ven cada derrota como injusticia del universo, no como oportunidad de reflexión y crecimiento. En cuanto a mí, cada vez que un nuevo empleado se une a mi equipo, les cuento una versión de esta historia. No para presumir o para pintar a Gabriela como villana, la vida corporativa es más compleja que simples narrativas de buenos y malos. Se la cuento para enseñar una lección fundamental. Tu valor profesional no está solo en lo que sabes, en los certificados que acumulas o en los títulos que consigues. Está en las relaciones que construyes, en la confianza que generas, en la humanidad que mantienes incluso en el ambiente más corporativo y despiadado. Les digo, pueden quitarte un proyecto, pueden quitarte un título, pueden incluso quitarte un trabajo, pero no pueden quitarte las relaciones genuinas que has construido, la reputación de integridad que has ganado o el impacto positivo que has tenido en las vidas de otros. Esas cosas son portátiles, van contigo a donde vayas. Hace 2 semanas recibí un correo de una joven ejecutiva de 28 años en nuestro equipo, Lucía. Me decía que su jefe directo estaba intentando sacarla de un proyecto importante que ella había iniciado, donde había construido una relación sólida con un cliente potencial en Barcelona. El jefe quería asignar el proyecto a su sobrino recién graduado del MBA. Me pedía consejo. Le respondí con 3 palabras. Documenta todo, especialmente las relaciones con clientes. Mantén copias de cada correo, cada llamada, cada interacción que demuestre tu valor al cliente. La verdad siempre emerge, pero necesita evidencia. Y luego agregué una 4ª lección. Y nunca, nunca subestimes el poder de tratar a las personas como seres humanos, no solo como contactos profesionales. Pregúntale al cliente sobre su familia, sobre sus pasiones fuera del trabajo, sobre lo que realmente los motiva. Esa es la inversión que nadie puede robarte.
Esa es la diferencia entre tener un contrato y tener un aliado. 2 semanas después, Lucía me escribió de nuevo. El cliente había llamado directamente a nuestro CEO preguntando específicamente por ella. El proyecto no solo continuó con Lucía, sino que se expandió. Su jefe recibió una conversación de clarificación sobre conflictos de interés y nepotismo, porque al final, Gabriela me sacó del proyecto pensando que me estaba eliminando de la ecuación. Lo que no sabía es que yo no controlaba al cliente más grande de la empresa. Había construido algo mucho más poderoso que eso, una relación basada en respeto mutuo, confianza ganada a través del tiempo y humanidad genuina que sobrevive cualquier cambio organizacional. Y ese tipo de poder, ese tipo de conexión, no puede ser transferido con un simple correo corporativo o una decisión estratégica. No puede ser robado por alguien más, no importa qué título tengan o qué posición ocupen en el organigrama. Ese es el tipo de poder que cambia carreras, que cambia vidas, que, al final, define quiénes realmente tienen influencia en este mundo corporativo que a veces parece tan frío y calculador. Mi nombre es Fernanda Navarro. Fui sacada de un proyecto que yo construí desde cero, y al sacarme, sin saberlo, Gabriela me dio la oportunidad de demostrar dónde residía el verdadero poder todo este tiempo. No en los títulos que aparecen en tarjetas de presentación, no en las jerarquías que se dibujan en organigramas corporativos, sino en las conexiones humanas genuinas que construimos cuando nadie está mirando, cuando no hay un beneficio inmediato visible, cuando simplemente nos importa lo suficiente como para preguntar ¿cómo estás realmente? Y luego quedarnos a escuchar la respuesta verdadera. Esa pregunta lo cambió todo. Y 3 años después, sigo haciéndola cada día, a mi equipo, a mis clientes, a las personas que encuentro en esta industria, a veces despiadada. Porque esa es la diferencia entre tener un cliente y tener un aliado, entre tener un contrato y tener lealtad, entre poder temporal que desaparece con el próximo cambio organizacional y influencia duradera que construye un legado. Gabriela aprendió esa lección de la manera más difícil. Yo la viví de la manera más poderosa. Y ahora, cada vez que entro a la sala de conferencias del piso 24, donde todo cambió aquel martes, sonrío, porque ese fue el día que pensaron que me quitaban todo y descubrí que ya había construido algo que nadie podría quitarme jamás: la confianza de un cliente que se convirtió en amigo, el respeto de un socio que valoraba la autenticidad sobre la perfección, un equipo que me eligió liderar no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Y la prueba absoluta de que el poder real en los negocios nunca fue sobre eliminar a otros para elevarte tú mismo, siempre fue sobre elevar a todos, sobre crear un ambiente donde el talento prospera, donde la experiencia se valora, donde la humanidad no se ve como debilidad, sino como la mayor fortaleza posible. Esa es mi historia, esa es mi verdad, y esa es la lección que espero que cada persona que lea esto lleve consigo. En un mundo que constantemente te empuja a ser más competitivo, más despiadado, más dispuesto a hacer lo que sea necesario para avanzar, el acto más radical y en última instancia más poderoso es simplemente ser humano, porque al final eso es lo único que realmente importa, lo único que realmente perdura.